Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el concepto de una proyección de un vector sobre otro vector y para aplicar ese concepto entonces resolvimos el ejercicio 298 del libro de estática de Merian, novena edición. En esta ocasión vamos a continuar con el mismo concepto, pero vamos a abordar un ejercicio más complicado, nos va a llevar más tiempo. Pero no se preocupe si no dispone de tiempo porque en la descripción del video ya aparece la solución del ejercicio que vamos a trabajar. Usted encontrará un enlace hacia un PDF con esa solución. También encontrará un enlace para que descargar de manera directa libros de estática, en especial el libro de Merian, que es el que estamos siguiendo. Y ya entrando en materia, entonces, habíamos visto que la proyección de un vector sobre otro vector, pues básicamente es la proyección del vector sobre un vector unitario. Y para ello, entonces, nosotros necesitábamos aplicar el concepto del producto punto y ese producto punto lo podríamos calcular a través de dos formas. La primera forma, con las magnitudes de los vectores, multiplicando esas magnitudes y multiplicándolo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. La otra forma, que es lo que generalmente venimos utilizando, es encontrar, cuando nosotros encontramos nuestro vector a través de sus componentes escalares en las direcciones de los ejes y, j, k, vectores unitarios, entonces lo único que nosotros hacemos es concentrarnos en la multiplicación de i con i, j con j y k con k. Y al hacer esta multiplicación, este producto punto es un producto escalar, quiere decir que este resultado nos va a dar un escalar, es un número. Y aquí yo he desarrollado como esta gráfica como para que de manera visual podamos tener una estrategia de solución de este tipo de ejercicios. Y aquí entonces vamos a decir que cuando vamos a calcular la proyección de un vector sobre otro vector, entonces nos vamos a mover primero en el espacio y movernos en el espacio que es. Ok, es encontrar unas coordenadas de los puntos y esas coordenadas nosotros las extraemos a través de la información que nos está dando la gráfica. Con estas coordenadas de los puntos, pues entonces yo ya voy a calcular los vectores y esos vectores pues se calculan de como la cabeza menos la cola. Y con estos vectores entonces yo voy es realmente detrás de los vectores directores y estos vectores directores solamente se calculan como el vector sobre la magnitud del mismo vector. Esto en el espacio. Cuando yo estoy hablando en el espacio es que las unidades que nosotros tenemos acá son longitudinales, metros, centímetros, pulgadas, en fin. Y aquí obtenemos estos vectores directores. Con estos vectores directores ya podemos dar el paso del mundo espacial al mundo de las fuerzas. ¿Por qué? Porque la fuerza va a compartir, el vector director de la fuerza va a ser el mismo que el vector director que nosotros estamos hablando aquí en el espacio. Con esta información, entonces ya podemos aplicar el producto punto entre quién? Entre la fuerza, escrita vectorialmente, ¿cierto? Por el vector director, que sería el vector director sobre quien nosotros estaríamos aplicando, ¿cierto? Entonces por eso teníamos esos dos elementos, el vector director y la fuerza, y con este producto punto, pues entonces podemos calcular esa proyección. Bien, para aplicar eso, entonces vamos a estar resolviendo el ejercicio 201 del libro de Merian, Estática de Merian, novena edición, que nos está diciendo que tenemos un miembro AB sujeto a compresión que está sosteniendo un plato rectangular de 325 por 500. Dice que ese tiene una fuerza compresiva de 320 para la posición que acá nos están mostrando y que nos están pidiendo determinar la magnitud de la proyección de esta fuerza que está actuando en el punto A lo largo de la diagonal OC. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Entonces, vámonos con esto. Vamos aquí a colocarle, decirle que lo primero que vamos a hacer es esto, las coordenadas de los puntos. ¿Cuáles son los puntos de interés acá? Es el punto O, el punto A y el punto B. Pero si nos damos cuenta, en esta gráfica no hay un sistema cartesiano, no hay
eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, quiere decir que lo primero que yo tengo que hacer es establecer ese sistema, dónde va a quedar el origen de ese sistema cartesiano. ¿Dónde lo puedo colocar? En cualquier parte de la gráfica. Puedo colocarlo fuera, lejos, pero la idea es que sea estratégico para que nos ahorre cálculos. Entonces vamos a colocar ese sistema, el origen de ese sistema en el punto O. Y ese punto entonces vamos aquí a graficar los ejes, entonces vamos a graficar el eje X, entonces el eje X vendrá por acá, ¿cierto? El eje Y vendrá por acá, este será nuestro eje Y, y el eje Z entonces va a venir por acá. Este va a ser nuestro eje Z. Vamos aquí a colocarle nombres. Estos son eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Ok, en ese orden de ideas ya podemos establecer las coordenadas. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos que mirar los puntos. Los puntos en estudio son el punto A, el punto B, el punto O y el punto C. Para el punto A, que es el que tenemos acá, digamos que aquí tenemos que hacer una interpretación correcta de esta gráfica. Para ello, entonces, voy a considerar lo siguiente. Voy a aquí a trazar una línea vertical. Esta línea vertical vamos a trazarla con este color acá. Voy a dejarla acá. Entonces, si yo reviso esto, vamos a hacer esta proyección, ¿cierto? Esta que yo tengo acá, aquí aparece un triángulo rectángulo. Ahora, voy a seguir completando esta gráfica y miremos lo siguiente. Voy a trazar una línea también vertical de acá hasta acá, más o menos por acá. Y entonces esta va a ser la continuidad del eje X, o sea, tendríamos acá el eje X. Y mi eje Y entonces va a ser algo por el estilo, más o menos como para que se logre entender la tridimensionalidad en esta figura. Vamos a concentrarnos en este triángulo que es sombreado. Quiere decir que voy a tenerlo acá, voy a pintarlo acá. Entonces, este va a ser esta componente. Por acá tenemos esta componente y por acá tenemos la hipotenusa que va a ser esta. ¿Listo? De ahí que tenemos, esta hipotenusa es lo que acá nos están diciendo que son 300, vamos a dejarlo con un color un poco más oscuro, va a ser 325 milímetros. Esta componente va a ser la componente Y, ¿cierto? Esta va a ser la componente Y y esta va a ser la componente Z. Entonces, y el ángulo que nosotros tenemos acá, el que nos están dando acá es 30, pero como este es el complementario, entonces vamos a decir que ese es de 60 grados y dejemos por acá la letra Y. Estos son 60. Ahora, con esto nosotros podemos determinar la componente Z, que va a ser, como es el cateto opuesto, va a ser 325 por el seno de 60 grados. Y este cateto adyacente pues va a ser los 325 por el coseno de 60 grados. Y si hacemos aquí con calculadora, esto nos va a dar 325 por seno de 60, 281.45. Entonces 281.45. Y la componente Y entonces va a ser 325 por coseno de 60. Esto nos va a dar 162.5. 162.5. Entonces, vamos aquí con la coordenada del punto A. En X, mire que definimos el eje X saliendo acá. Ahora, el hecho que yo coloque las letras y los sentidos de los ejes no es arbitrario, sigue una regla, la regla de la mano derecha, tiene que cumplir, entonces con eso hay que tener cuidado. Para X, entonces la coordenada para A va a ser, mire que está aquí, esta es la parte positiva, esta será la parte negativa, o sea, será menos 320. Para Y,
entonces va a ser esto que nosotros ya calculamos, o sea, 162.5, 162.5. Y para z va a ser la altura que también la calculamos, que es de 281.45. Ahora, la coordenada del punto B ya es más fácil porque nos estamos moviendo en el plano XY. Entonces, en X es negativo 100, en Y dice que es 410 y en Z dice que es 0. La coordenada del punto O, esa es sencillo, es el origen, entonces no tenemos problema. Y la coordenada de C, mire que ese es una proyección, tiene la misma componente Y, la misma componente Z, pero la componente X es más larga. Entonces va a ser menos 500, la misma componente Y, que es 162.5, y la misma componente Z, o sea, 281.45. Ahora, con esto nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos encontrar, mire que acá nos están diciendo que está actuando en el punto A. Quiere decir que yo necesito encontrar un vector. Vamos a pintar el vector. El vector iría desde acá hacia B. ¿Y para qué hago énfasis en esto? Porque según esto ya tenemos las coordenadas de los puntos. O sea, ahora lo que necesitamos es encontrar los vectores, la cabeza menos la cola. ¿Cómo definimos la cabeza? ¿Hacia dónde apunta? O sea, hacia B. ¿Desde dónde parte? Esta sería la cola, o sea, A. O sea que necesitamos encontrar el vector AB. Y este vector AB es la cabeza menos la cola. Y si nosotros hacemos esto, entonces esto nos da con calculadora menos 100 menos 320, o sea, nos dará 220. 410, que es el siguiente, 410 menos 162.5, esto nos da 247.5, 247.5 y el otro me da menos 281.45. Y nos falta el vector OC y este vector OC que es desde O hacia C. Entonces es desde O, perdón, cabeza que sería C, cabeza menos cola. Y esto entonces viene a ser el mismo, menos 500, o sea, como le quitamos 0, nos va a quedar el mismo. Menos 500, 162.5 y 281.45. Ya tenemos esos vectores. Entonces, mire que ya vamos en el 2. Ahora vamos a la parte 3, que es encontrar los vectores directores. Vamos a encontrar el vector director de AB. Este vector director, pues no es nada más que el vector AB sobre la magnitud de ese vector. Entonces, esto va a ser, aquí lo vamos a escribir, entonces va a ser 200. Bueno, nos falta la magnitud, entonces dejémoslo acá en standby. La magnitud de AB, entonces va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 220, recuerde que es un Pitágoras extendido a 3D, y acá es 247, 247.5, revisemos, sí, 247.5 cuadrado, más menos 281.45 cuadrado, quiere decir que esto nos da raíz cuadrada de 220 cuadrado más 247.5 cuadrado más 281.45 cuadrado igual, entonces esto nos da 434.59, o sea que la magnitud de AB es 400, revisemos, 434.59. 434.59, pero esto lo vamos a almacenar en la letra A. Y aquí entonces vamos a indicarle que lo almacenamos en la letra A. Y nos falta entonces calcular también, hagámoslo de una vez, la magnitud de OC. Entonces hagamos acá la magnitud de OC y como ya sabemos cómo se calcula, pues solamente aquí hacemos con nuestra calculadora, va a ser 500 cuadrado
más 162.5 cuadrado más 281.45 cuadrado. Esto nos va a dar 596.34. 596.34 y 596.34 y lo vamos a almacenar en B. Listo, entonces por acá escribamos que esto lo almacenamos en B. Ahora sí, vamos entonces a encontrar el vector director AB. Este es, entonces dijimos que es el vector AB, o sea, va a ser 220 sobre 434.59 en la dirección I, más 247.5 sobre 439.59 en la dirección J, menos 281.45 sobre 434.59. Aquí yo escribí 439, es 434. Listo. Y esto en la dirección K quiere decir que cuando lo hacemos aquí con calculadora, vamos a decir 220 dividido a, esto nos da 0.5062, 0.5062 y más, esto será 247.5 dividido a, porque ahí tenemos la magnitud 0.5695 más 0.5695 J menos, y acá entonces va a ser 281.45 dividido a, y esto nos da 0.6476, 0.6476K. Este es el vector director de A a B. Ahora necesitamos el vector director de O a C. Y entonces es exactamente lo mismo. Es tomar menos 500 sobre 596.34 en la dirección I, más 162.5 sobre 596.34 en la dirección J y más 281.45 sobre 596.34 en la dirección K. Quiere decir que ese vector director va a ser igual. Entonces vamos a hacerlo aquí con calculadora. 500 dividido, eso recuerda que lo almacenamos en B, entonces con B, 0.8384 menos 0.8384 en I, más entonces 162.5 dividido B, esto nos da 0.2725, 0.2725J. Y en K nos queda 281.45 dividido esto que nos va a dar 0.47472. Entonces más 0.472 en K. Listo, ya tenemos entonces nuestros dos vectores directores, entonces este paso ya está. Ahora podemos irnos a esto, o sea, sería nuestro cuarto paso, ¿cierto? En donde el vector director en el espacio comparte vector director con la fuerza, son los mismos. Entonces, ¿de cuál nos está interesando? El vector AB. Entonces, el vector tensión. Entonces, vamos a decir que nuestro vector tensión, ya vamos a llamarlo de AB, va a ser la magnitud de ese vector, ¿cierto? La magnitud de ese vector que nos la están dando, que es de 320, por el vector director que va de A a B. Y entonces, de A a B. Y entonces vamos a decir, ¿cuál es la magnitud? Ya dijimos que es de 320 newton por el vector director, que es el que tenemos acá, o sea, 0.5062 en I más 0.5695, 5695 en J menos 0.6476 en K.
Y este vector, entonces, el vector AB, nos va a dar, entonces hagámoslo aquí con calculadora, 320 por punto 5062. Esto nos da 161.98. 161.98 en la dirección Y. Esto nos da positivo. El otro también nos va a dar positivo. Entonces vamos a... Esto no sería, sería punto 5695. Y esto nos da 182.24. 182.24 J. Y este sí es negativo. Entonces aquí sería punto 6476. Esto nos da 207.23. 207.23 en K y recuerde que esto está en Newton. Ahora, vamos a calcular la proyección sobre OC. O sea, OC recuerde que es un vector que va desde O, coloquémoslo en este color, puede ser en este color, que va desde acá hasta acá. Ese sería el vector que nosotros estaríamos calculando. Voy a eliminarlo para que no se vea ahí. Listo. Entonces, quiere decir que ese vector director OC, voy a escribirlo acá, menos punto 8384 en la dirección Y, más punto 2725 en la dirección J, más punto 472, punto 472 en la dirección K. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? La proyección pues va a ser el producto punto entre este vector AB por el vector director, esto es producto punto OC. Y recuerde que ese producto punto pues va a ser solamente multiplicar componente I con I, componente J con J y componente K con K. Entonces eso lo podemos hacer acá con calculadora, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es 161.98 por punto 8384, punto 8384. Esto nos va a dar negativo. Ah, bueno, aquí lo podemos hacer lo siguiente. Vamos a decirle que esto va a ser negativo para que el resultado nos dé negativo. Y aquí lo vamos a considerar todas las sumas. Entonces, 182.24. Ah, bueno, borremos esto y hagámoslo bien. Entonces, nos va a quedar menos, vamos a multiplicar este, punto 8384 por 83, 8384 por 191, perdón, ¿sí ve? Estoy leyendo hasta mal, 161.98. Ya tenemos esto. A eso le voy a sumar la otra multiplicación, o sea, 182.24 por punto 2725. Esto nos da menos por más, nos da menos, entonces menos 207.23 por punto 472. Y esto nos da menos 183.95 que lo podemos aproximar a menos 184. Entonces aquí vamos a colocar menos 184. Las unidades son Newton. ¿Y qué quiere decir? Que el hecho de que la proyección nos da negativa indica que va en el sentido contrario al eje que nosotros estamos trabajando. Ejemplo, nuestro vector director, vamos a pintarlo acá. Nuestro vector director va desde O hasta C. Quiere decir que la proyección no va a estar en este sentido positivo, sino va a estar en el sentido negativo de ese eje, o sea, va a estar apuntando hacia acá. Eso como para que entendamos lo que significa que nos da la proyección negativa. Sin embargo, aquí la pregunta es la magnitud y esa magnitud pues lo único que tenemos que hacer es no considera el signo, entonces vamos a escribir acá la magnitud
entonces no es nada más que 184 newton. Y hasta aquí la solución de este ejercicio. Recuerde que si tiene alguna duda, que si hasta este punto ha quedado alguna duda, no es algo claro, pues entonces colóquela en los comentarios. Yo estaré presto a solucionar esas inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video.